han venido personas y como que a cada rato, ¿no? Ya, pero ¿qué dice mi carta astral? ¿O qué dice la revolución solar? Que es como que una lectura anual de la carta en sí. Y pensando que eso les va a arreglar la vida o los va a ayudar o los va a salvar, cuando en realidad el poder lo tiene uno. También hay casos que he visto que hay personas que sí tienen, o sea, como que muy buenas alineaciones, pero no tienen, no sé, pues vidas satisfactorias para ellas. ¿Y eso es por qué? Porque generalmente alguien con esa alineación, la vida siempre le ha tocado fácil. Y cuando la vida te toca muy fácil, hay algunos que no saben aprovecharlo y se quedan generalmente en su zona de confort. Entonces es como que a la primera pequeña complicación se abruman y se les hace un mundo, cuando en realidad de repente pues debería ser más fluido, pues, ¿no? Uh-huh. Pero como no están acostumbrados a las complicaciones, ese es el contra. Porque todo signo, desde Aries hasta Piscis, tiene su luz y su sombra. Las personas son una combinación de eso, uh-huh. Pero hay personas, digamos, que tienen más cualidades en luz que de sombra, como hay otras que son sombra, más sombra o pura sombra. Bien, otra parte por la cual digo que la astrología no es determinista es porque influye mucho el entorno social. Entonces, y la propia personalidad innata del individuo. El sol significa la personalidad, y generalmente cuando uno saca solo la fecha de nacimiento sin la hora, lo que rige ahí es el signo solar. Okay. Entonces ahí es el clásico, ¿no? Que generalmente los horóscopos dicen pues Aries, horóscopo para Aries, Tauro, que está mal dicho. Bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy vamos a inaugurar este nuevo podcast que tenemos en el canal. Como siempre, trayéndote muchos temas interesantes, sobre todo dejándonos llevar un poco de la casualidad. Y hoy quiero presentarles a quien nos acompaña en esta oportunidad, y espero yo en muchas otras, Vía Eteria. ¿Cómo estás, Vía Eteria? Bien, gracias. Les quiero contar antes que nada una pequeña anécdota. Al igual que con Raúl en el otro programa, nosotros nos conocimos de casualidad. Es más, Vía Eteria no se acordaba quién era yo cuando la contacté. Hasta ahora. Hasta ahorita no sabe qué hace aquí todavía conmigo hablando. Pero en una reunión coincidimos y siempre yo contaba esa anécdota como graciosa y curiosa, ya que nos invitaron a una reunión a mi novia y a mí, y una de las personas que estaba en la reunión que escuchaba muy atentamente, y era Vía Eteria, y después de un momento determinado empezó a hacer ciertas preguntas como ¿de qué signo eres? ¿Cuándo es tu fecha de nacimiento? Y después de eso se transformó a que nos describió nuestra personalidad al milímetro. Entonces nosotros nos quedamos así, ¿qué es esto? ¿Cómo alguien con un par de datos que nosotros le dimos pudo conocernos casi al detalle, como si hubiéramos sido amigos de toda la vida? Entonces la hemos invitado para que nos cuente un poco acerca de la astrología y qué tan determinista es. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, como te comentaba antes, el determinismo en el sentido del término es hablar de que muchas personas piensan que porque son de tal signo o hay determinadas alineaciones en lo que es la carta astral, que ya es algo como que un poco más sofisticado, ya su destino está hecho, ¿no? O si es que tienen determinadas cualidades o defectos, ya definitivamente no van a poder cambiar porque son de tal signo y punto, pues, ¿no? Ok. Y no es así, la verdad. En realidad yo varias veces como que he luchado con eso, en el sentido de que han venido personas y como que a cada rato, ¿no? Ya, pero ¿qué dice mi carta astral? O ¿qué dice la revolución solar? Que es como que una lectura anual de la carta en sí. Y pensando que eso les va a arreglar la vida o los va a ayudar o los va a salvar, cuando en realidad el poder lo tiene uno. Uno es el que, en base a lo que tiene ahora o a lo que, digamos, ha creado hasta el momento,
puede decidir cambiar el rumbo si es que así lo quiere, o de repente mejorar ciertas cosas o dejar atrás otras. Y yo siempre digo, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, con la carta astral, ¿no? Que es algo más detallado. ¿Qué es en sí la carta astral? Para los que no sabemos nada. Porque les comento, en este nuevo podcast no tengo ni idea de lo que es astrología. Lo más astrológico que ha pasado en mi vida, esa vez que nos preguntaste los signos y nos dijiste a la perfección cómo éramos. ¿Qué es en sí la carta astral? Es se puede decir un gráfico. Es un gráfico. Un gráfico que es como que una rueda donde hay representación, o sea, las representaciones son por planetas. Ok. Y está dividido en casas, en 12 casas. En 12 casas. Sí. Todo es simbólico, en realidad. La astrología es todo simbología. Entonces, de acuerdo a la hora de nacimiento, porque para eso se necesita el lugar de nacimiento, la hora y la fecha en sí, te sale una determinada rueda, pues, ¿no? Un gráfico. Claro. Y en ese gráfico hay planetas, ¿no? Está el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Júpiter, hasta Plutón. Y cada uno representa un aspecto de la persona. El Sol, por ejemplo, representa la personalidad, la Luna, las emociones, Mercurio, la mente, comunicación, Marte, la acción, cómo actúas, cómo reaccionas, Venus, qué es lo que te gusta, qué es lo que, digamos, te genera placer, te genera así como que confort. Júpiter normalmente es como que relacionado a la suerte, ¿no? Un planeta benéfico, que también dependiendo de las alineaciones tiene sus variantes, pero generalmente donde cae es expansión, ¿no? Y expande las cualidades del signo donde cae, porque cada planeta, digamos así, cae en determinados signos y en determinadas casas. Las casas vendrían a ser, digamos, aspectos de la vida del ser humano. Ok. La casa 1 es la personalidad, el yo. Cómo se muestra esa persona al mundo. La casa 2 representa el dinero, la autoestima también, la seguridad personal, las posesiones materiales. La casa 3 es comunicación, todo lo que es comunicación, hermanos también, tíos, primos, entorno cercano. La casa 4, familia, lo que es tu hogar en sí, ¿no? O sea, si vives con papá, mamá, ellos son tu familia, esposa, tu familia, el hogar en sí. La casa 5 es el disfrute, cómo te expresas, o sea, cómo expresas tu ser ante los demás, ¿no? Es la expresión de tu parte más creativa, también representa a los hijos. La casa 6 es la casa del trabajo, salud, rutina de vida. La 7 es la casa de las parejas, que normalmente las chicas siempre me preguntan de eso, que qué hay en su casa 7. ¿En serio? Sí, es lo más pedido. Lo más pedido, sí. Bueno, y el dinero también, ¿eh? Pero más ha sido el amor, sí. O sea, y los chicos no preguntan nada de eso. Los chicos preguntan por el dinero, seguro. Sí, más dinero, son Trabajo. más prácticos. Ajá, sí, exacto. Y bueno, la casa 7 representa eso, pero no solo el parejas, representa también lo que son socios, asociaciones de tú a tú. Yeah. O sea, no sé, mejor amigo de repente, mejor amiga. Pero generalmente, o sea, su significado principal es el de parejas, ¿no? Con esas variantes. La casa 8 es la casa de la muerte, de la transformación, de las herencias. Ya dependiendo de cómo se vaya leyendo la carta, uno puede decir, ya, esto puede significar herencia, por así decirlo, ¿no? O puede significar muerte de tal cosa, que no necesariamente es muerte propiamente dicha. Es de repente una transformación de algo o un dejar ir. La casa 9, por ejemplo, es la casa de la filosofía de vida, de los viajes largos también, de la espiritualidad. La casa 10 es la casa de la profesión, carrera, trabajo en sí. La casa 6 también es trabajo, pero es más enfocado en tu rutina diaria, ¿no? Como que tu trabajo parte de tu vida. La casa 10 es cómo tú te muestras en tu parte profesional, ¿no? En tu trabajo. Ah, ya, ok. Representa eso.
La casa 11 son los grupos sociales. O sea, no sé, alguien que tenga un sol en casa 11 siempre va a ser conocido en muchos lugares. Okay. O sea, va a ser la persona que va a ser conocida, no sé, pues en su lugar de estudios, en su lugar de trabajo. Siempre se va a destacar. Como que el que sobresale. Sí, el que sobresale, sí. Pero en grandes masas. O sea, Esa no es en la casa grupos 10. pequeños. Casa 11. 11, ok. Y la casa 12 es la casa como que más que la gente le tiene miedo, porque lo llaman la casa karmática. Pero no es tanto así, o sea, depende de cómo lo interpreten, porque claro, es una casa difícil porque representa el subconsciente. El subconsciente, las pérdidas también, el fin de un ciclo, porque justo es la 12. Y cada casa es representada por un signo originalmente. O sea, la casa 1, Aries, y así conforme van en orden los signos, la casa 12 es, más o menos tiene las cualidades y los defectos de Piscis. Al ser una casa tan abstracta, mucha gente, claro, dice, o sea, sí, no sé, mi sol cae ahí, ya como que tengo una vida llena de desgracias. Y no es tanto así, sino que es como que en la vida de la persona pasan, o sea, empiezan a pasar cosas fuertes, sí, desde muy joven, sí, pero que le van a enseñar un aprendizaje. Entonces, si bien, o sea, si uno busca en Google, dice, pues no, significa depresión, enfermedades mentales, en realidad es cómo lo toma la persona. Okay. O sea, si lo toma ya re mal, sí puede terminar, pues, depresivo o ansioso, con alguna enfermedad mental quizá. Pero si lo toma de una perspectiva más amplia, ya con filosofía, digamos así, puede ser incluso un gran gurú, por así decirlo, ¿no? Un gran maestro, porque de lo que ha sufrido va a poder, digamos, sacar aprendizajes y enseñar a otros. Entonces, todo tiene que ver de acuerdo a la perspectiva, ¿no? De cómo lo tome la persona. También otra parte por lo cual digo que la astrología no es determinista es porque influye mucho el entorno social. Entonces, y la propia personalidad innata del individuo. O sea, no sé, de repente un sol en Piscis, ¿no? Normalmente un sol en Piscis. ¿Qué significa un sol en Piscis? O sea, nivel pollito para alguien que no tiene ni idea. Es más, me quedé en las casas. ¿Cómo sé yo que soy una casa tal? Eso es por la carta astral. O sea, sí o sí, para que tú sepas, no sé, que tal planeta cae en tal casa o que tu sol cae en tal casa, es necesario averiguar tu carta astral. Ya, pero para eso me refiero, ¿se necesita la baraja de cartas? No, no es cartas, es un programa que hay, que uno ingresa... es un programa, ¿es un software? Una página web. Okay. En realidad, ahorita hay un montón de páginas web, solo ingresas... Ya ves, yo pensé que era un gráfico y con la fecha... No. O sea, es un software. Mira, no sabía, no tenía ni idea. La interpretación, digamos, la hago yo. Aunque también hay interpretaciones en internet, pero las interpretaciones son muy... Como son de inteligencia artificial, por así decirlo, hay cosas en que se contradicen porque todo tiene relación, digamos así. Entonces, lo que yo hago desde una parte más psicológica es relacionar todo y sacarle un sentido a eso. Ok. Entonces, uno ingresa, por ejemplo, en esa página web, ¿no? Porque hay varias páginas web. Uno ingresa la fecha de nacimiento y la hora. Es muy importante, la hora exacta. La hora exacta que nació uno. Sí. ¿Por qué? Porque por media hora de diferencia o hasta 15 minutos de diferencia ya las alineaciones cambian. Entonces, de repente, pues, no sé, si tú naciste a las 8 de la mañana, tienes determinado ascendente. El ascendente viene a ser la casa 1, así se llama. Y el sol a veces cae en la misma casa 1, pero también puede caer en cualquier otra casa. Ahí ya vienen las variantes, ¿no? Pero, por ejemplo... O sea, disculpa que te corte. Yo me imagino que es como una ruleta y, por ejemplo, mi sol cae en tal... mi ascendente cae en otro, ¿algo así? Exacto. Ya. Sí. O sea, hay... Solamente con la fecha de nacimiento y con la hora. Con la hora, ajá. ¿Cuántas? O sea, es el sol, el ascendente, ¿qué otra cosa más? En realidad es todos los planetas. Es el ascendente, el sol, luna, Mercurio, Venus,
todos hasta Plutón, o sea, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Son todos esos. Y las alineaciones que tienen es, por ejemplo, ¿no? Un trino. Un trino es que están en un ángulo de 120 grados. Y se le dice trino porque forman como un triángulo, o sea, como que la parte lateral de un triángulo. Y los trinos dicen pues que son alineaciones positivas, trinos y sextiles. Las cuadraturas y oposiciones son alineaciones tensas, o sea que traen complicaciones. Y las conjunciones son, es como que depende mucho de qué se está conjugando. Conjunciones es cuando dos planetas caen en el mismo sitio o en un sitio muy cercano, menos de 8 grados, ¿no? Digamos así. Entonces están como que muy, muy cerquita y ahí las energías se duplican de ambos, ¿no? Dependiendo de qué energías o de qué planetas, ya uno puede ver como positivo o negativo eso, ¿no? Y generalmente, pues claro, la gente se pone muy feliz cuando hay muchos trinos o muchos sextiles, porque es la parte como que es suave, ¿no? Del asunto. Pero también hay casos que he visto que hay personas que sí tienen, o sea, como que muy buenas alineaciones, pero no tienen, no sé, pues vidas satisfactorias para ellas. Y eso es ¿por qué? Porque generalmente alguien con esa alineación, la vida siempre le ha tocado fácil. Y cuando la vida te toca muy fácil, hay algunos que no saben aprovecharlo y se quedan generalmente en su zona de confort. Entonces es como que a la primera pequeña complicación se abruman y se les hace un mundo, cuando en realidad de repente pues debería ser más fluido, pues, ¿no? Pero como no están acostumbrados a las complicaciones, ese es el contra. Entonces, pero sin embargo se destruyen por algo que de repente para otra persona sería algo normal. Oye, avanza ya, o sea, ¿qué te haces cayendo? Y para esa persona es un caos emocional. Exacto, Entonces, por eso digo, no, o sea, todas las cartas astrales generalmente tienen de todo, ¿no? Pero hablo ya de casos donde de repente hay más de uno o más de otro, ¿no? Como que también hay personas que tienen más cuadraturas o oposiciones. ¿Qué son cuadraturas o oposiciones? ¿Son formas, me dices? ¿Ubicaciones de donde cae? En relaciones entre planetas. Ok. Que pueden formar un cuadrado, por eso cuadratura, u oposición, que es directamente un opuesto. ¿La forma entre cada planeta lo que forma? ¿Algo así? Sí. El cuadrado para que se unan. Exacto. Ya, discúlpame mi nivel pollito, pero yo estoy seguro que hay mucha gente como yo que no saben, o sea, nada del tema, y siempre trato de hacerlo mucho más gráfico para que puedan entender más fácil. Sí. No, está bien. Pero sí, eso representa y como te estaba diciendo, pues hay alineaciones a favor, o sea, que te hacen como que todo más fluido, y alineaciones en contra, pues, ¿no? Y por ejemplo, cuadratura o oposición, también hay personas que tienen como que mucho de eso en su carta astral, pero que tú las ves y son personas súper positivas. Y es porque han aprendido de las dificultades o de los retos de la vida, por así decirlo. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, entonces, lo que me hace pensar es que iniciando el programa nomás ya me estás diciendo de que en realidad lo que te salga en tu carta astral más depende de ti, si es que lo quieres mantener o no. Exacto. O si es que le quieres sacar la vuelta también. Exacto. O sea, y continuando con el ejemplo, porque eso era lo que iba a decir en un principio, el sol significa la personalidad. Y generalmente cuando uno saca solo la fecha de nacimiento sin la hora, lo que rige ahí es el signo solar. Ok. Entonces, ahí es el clásico, ¿no? Que generalmente los horóscopos dicen, pues, Aries, horóscopo para Aries, Tauro, que está mal dicho, porque ahí solo se enfocan en el sol. Y generalmente lo que dicta, digamos, los aspectos del futuro, podría decirse predictivo de una persona, son las casas. Entonces, los horóscopos, y hay algunos que ahora sí lo hacen, pero la mayoría es solo sol, digamos así. Donde debe regirse es en el ascendente, porque del ascendente ya uno deduce en qué signo va cayendo cada casa, y ahí uno puede predecir, según los tránsitos, ciertas cosas. Pero la mayoría de horóscopos se rigen en el signo solar. Entonces, lo que creo que conversaba esa fecha con ustedes era solo del signo solar.
Porque si no me llegaron a dar ninguna hora de nacimiento, era puro sol. Creo que sí te dimos la hora de nacimiento. Ah, ya. Creo que sí te dimos la hora de nacimiento porque, por ejemplo, me acuerdo que me dijiste que yo era Sagitario, pero con ascendente de Leo. Pensé que estaba ahí. Pero... Ah, ya. Entonces sí, definitivamente me dieron su hora. Y claro, ahí ya es una interpretación un poco más completa que solo el signo solar. Ajá. Por ejemplo, un Sagitario ya generalmente sí es súper sociable, comunicativo, dice las cosas directas. El defecto, por ejemplo, de un Sagitario es que puede ser muy impulsivo, Ajá. de tener reacciones. Como es tan activo, porque es un signo de fuego, entonces... ¿Cuáles son los signos de fuego? Sagitario, para saber quién es como yo, más o menos. Sí, Leo también es un signo de fuego. Leo. Sagitario, Aries. Sí, esos son los 3 signos de fuego. Uh-huh. Después, los signos de fuego generalmente son de mucha acción. O sea, si uno tiene ya sea la luna, el ascendente o el sol en un signo de fuego, que son, digamos, que representan más lo que es el conjunto del yo, vas a ver a una persona pues más súper activa, súper dinámica, como que de acción, pues, ¿no? Sí, claro. Se pueden ir a los extremos, ¿no? No, mira, con decirte que mi frase favorita de la vida es: a mis días le faltan horas. O sea, me da cólera dormir, descansar, ¿me entiendes? Entonces, debe ser así con todos los Sagitarios, no lo sé. Pero, por ejemplo, la parte sociable no la tengo mucho, porque precisamente la otra parte sí la tengo, la que dice las cosas de frente. Uh-huh. Entonces, como no me gusta estar rodeado de gente que simplemente siento que no va con mi forma de ser, no me socializo mucho. Ah, ya. Esa es una característica propia de los Sagitarios, porque conozco a otras personas Sagitario. Pero con los que sí socializo, puedo socializar hasta el fin del mundo. Claro, son como que un loco, ¿no? Gracias. Sí. Un loco calato, como dice. Pero, o sea, conozco otros Sagitarios que también son así, ¿eh? O sea, que no conozco más de ellos, solo el signo solar. Claro. Pero que, o sea, sí, o sea, son sociables en el sentido, pues, ya de que pueden hablar con todo el mundo, no tienen roche sí. y todo claro. eso. Sí, no, eso sí. Ajá. Eso sí. Pero sí son como que más cerrados con su círculo, en el sentido de que no a todos les confían cualquier cosa. O sea, es como que personalmente sí tienen su propia perspectiva de quién entra a su mundo y quién no. A pesar de que pareciera de que todos entran a su mundo. Pues. Sí, no, sí, eso. Porque sin embargo, creo yo personalmente, me dejo llevar mucho por el instinto y por las casualidades de lo que siento con la persona. Entonces confío ahí un poco más. O sea, no me cierro tanto en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, eso es propio de ti. Y ahí es donde yo iba, de las características individuales de cada persona. Uh-huh. Porque cada persona tiene sus propias vivencias. Es todo un universo. Ajá. Y no sé, pues genes que heredas pues del papá, de la mamá. Y ya creas tu propia personalidad. Y por ejemplo, en tu caso, ¿no? Te dejas llevar por la intuición, por así decirlo. A veces. Ajá. Pero hay otras personas que de por sí, de plano, no. O sea, como que me caes o no me caes. Punto. Ajá. Entonces, generalmente Sagitario es muy tajante. O sea, como que dice las cosas de frente. Y eso le crea a veces ciertos problemas, ¿no? Con todo el mundo. Ajá. Con la familia, con amigos, ex amigos. O sea, yo te digo de frente las cosas. Porque hay gente más susceptible. Sí. Uh-huh. Entonces, pero eso es, digamos, algo de propio de Sagitario, ¿no? Pero de repente, una persona que, no sé, que ha convivido con alguien ya de por sí susceptible siempre, de repente va a tener más cuidado al momento de decir las cosas. Entonces, hay esa característica innata de Sagitario, por así decirlo, ya la otra persona, esa persona, por ejemplo, como que lo acomoda, pues, ¿no? Sí. Porque ya ha tenido un aprendizaje en su vida. Uh-huh. Entonces... Yo, por ejemplo, he vivido con muchas mujeres. Por lo tanto, creo que me sé comportar con las mujeres y uso los términos adecuados, sé cuándo callarme, sé cuándo hacerlas o detecto cuando se sienten mal. He vivido tienes instinto rodeado, sí, puede ser, rodeado con puras mujeres. Entonces, eso también
influir mucho más que en la carta astral, ¿no? O sea, eso ya viene en la personalidad neta. Personalidad y vivencias, ¿no? Porque es un conjunto, o sea, la carta te puede revelar ciertas cosas. Y generalmente cuando yo he leído, ya yo voy diciendo ciertas cosas y la persona ya como que ya me comenta cosas de su vida, por así decirlo. Ajá. Y yo deduzco ciertas cosas, pues, ¿no? Uh-huh. Pero mucho tiene que ver las vivencias de la persona, qué tanto, digamos, haya podido aprender desde niño de repente de las dificultades que ha vivido. Uh-huh. También si ha tenido una vida de repente pues más flat, o sea, como que más liviana, o una vida más difícil. ¿Cómo fue su perspectiva al tomar las cosas? Porque todo signo, desde Aries hasta Piscis, tiene su luz y su sombra. Okay. Las personas son una combinación de eso, uh-huh. Pero hay personas, digamos, que tienen más cualidades en luz que de sombra, como hay otras que son más sombra o pura sombra. Uh-huh. Entonces, tú puedes ver a un Piscis que normalmente es un signo catalogado como que más espiritual y todo eso, pero también puede ser un Piscis todo oscuro y maquiavélico. Uh-huh. Entonces están los dos extremos, ¿no? Uh-huh. O sea, es como la numerología más o menos, que un número te da, puede ser muy efusivo y o sea, vivir la vida al máximo, pero si eres otro número, es lo mismo, con la misma intensidad, pero en el otro bando, en todo lo contrario. Oh, interesante. De la numerología he leído algo, pero sí no... Yo sí he visto bastante uh-huh. Podcast, precisamente, uh-huh. de numerología, y entonces con lo que me dices ahorita tiene bastante similitud. Sí, es que yo creo que todo es una variante, ¿no? O sea, nada es como que a rajatabla, por así decirlo. Uh-huh. Todo mucho depende de la propia persona, uh-huh. de la propia persona y de las vivencias, como dije, ¿no? De las cosas que decida también, porque hay ciertas decisiones que te cambian la vida. Claro. Y ahí entra el libre albedrío, pues, ¿no? Y entonces, en ese sentido, con el libre albedrío, ¿cómo queda la carta astral? O sea, ¿uno puede cambiar su carta astral? Estamos claros que sí, uh-huh. ¿Cierto? Sí, ya. Sí. Pero cuando la cambiaste y te leen tu carta astral y no coincide con lo que tú pensabas, es porque tú la cambiaste. O sea, ¿te ha pasado que alguien se ha quejado porque le dices algo que no va con lo que esa persona ha pasado? Uh-huh. Generalmente en esencia, porque siempre hay como que una esencia clave, ¿no? Ya. Y yo lo que digo cuando leo la carta astral es tus cualidades en luz o tus cualidades en sombra. Okay. O tus características en sombra, mejor dicho. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque sé que no todo lo que voy a decir es la persona. Ajá. Entonces, como que le digo cierto esto y la persona me dice, ya, sí, soy así. Uh-huh. Antes era así, pero ahora ya no. Ah, ok. Entonces, ahí es donde ya la propia persona modificó su ser y eso significa que modifica su destino también. Porque ya es como que todo cambia, pues, ¿no? Para su mundo. Uh-huh. Entonces, realmente sí, o sea, hay cosas así, ¿no? O aspectos que de repente, pues, yo digo, bueno, acá se ve una dificultad y me dicen, no, sí, yo he vivido, no sé, hace años esto, pero ahora ya todo se me da bien porque aprendí la lección, ¿no? Por así uh-huh. decirlo. Entonces, es como que siento yo, o sea, para definirlo, que la carta te puede regir tus 2 primeras décadas de vida, digamos así, donde uno está como que más inmaduro, más como que se deja llevar. Como que sigue su camino. Ajá. Como que sigue el mar, como que sigue la... Sí, como que la se deja llevar. Sigue la corriente, ok. Entonces, ahí se puede aplicar más fehacientemente, por así decirlo, la carta, porque la persona no ha tenido mucho tiempo de generar otro rumbo. Pero ya después, ya creo que todo depende de la persona, pues, ¿no? Todo depende y de cómo, pues, sepa gestionar, pues, sus cualidades y también, pues, corregir esos defectos, ¿no? Uh-huh. O minimizarlos. Uh-huh. ¿Cuál sería el mayor error
que, por ejemplo, has podido notar en las personas cuando te han hecho alguna consulta pensando de lo que la astrología es? O de repente ellos piensan, a mí la astrología me va a ayudar en esto, y en realidad no es así. Ajá. Pensar que donde cae Júpiter, por ejemplo, siempre les va a ir bien. Ah, ya. O sea, no sé, a veces Júpiter cae en la casa, ya por decir, en la casa 10, que es la casa de la profesión. Y generalmente sí, son personas destacadas en su trabajo, como que sí, todo eso. Pero a veces se confían tanto, de repente, pues no sé, que les va bien siempre todo, que toman malas decisiones, pues, ¿no? De repente, no sé, renuncian a un trabajo por quítame estas pajas, y después se les hace difícil encontrar otro trabajo. Entonces ahí como que se preguntan, ¿pero por qué? Si se supone que yo tengo mucha suerte en esto. Pero es por la decisión de la persona que se generó ese mal evento. Entonces, de alguna manera, paga las consecuencias, pues, ¿no? También mucho tiene que ver las creencias, que ya eso es parte de lo que es la personalidad, pues, ¿no? O sea, a veces una persona no cambia de creencias porque como le ha ido bien hasta cierta etapa de su vida, entonces piensa que no es necesario. Pero es en las dificultades donde uno hace pues un shoot de cambio y donde dice no, o sea, hay algo que está mal y empiezas a cambiar. Claro. Eso quiere decir, me das pie a un recuerdo de pandemia, que, o sea, mucho depende cómo tomes la información que te brindan. Sí, exacto. Por ejemplo, en pandemia a mi novia le dio el bichito y yo asumí que como vivíamos, o sea, cuando recién sale todo esto, ¿no? Asumí que, bueno, como vivíamos juntos, dormíamos juntos, yo también me había enfermado. Solo que según yo no tenía síntomas y ella sí tenía todos los síntomas. Pasa el tiempo y tuve que ayudar a unos familiares en todo este proceso de que se enfermaron casi todos. Por no decir todos. Y yo en mi mente, en mi cerebro, ya me había enfermado. Claro. Entonces... Profecía autocumplida. Sí, yo estaba fresh. Me reía, me paseaba por las zonas donde nadie quería entrar. Porque yo sabía, según yo, que ya me había enfermado. Al final de todo este tiempo, que fue como un mes, donde estuve por zonas donde supuestamente habían estado contaminadas pues, con la enfermedad, me hacen un análisis. Nunca me había dado. Inmediatamente después, un mes después o 2 meses, me dio y me llevó a internar. Ah, fue fuerte. Sí. O sea... Pero claro, y te paseaste por todo lado sin contagiar. El shock que me dio cuando dije, ¿qué? ¿No he tenido? Porque si hubiera sabido, no me hubiera metido por todo lado, obviamente. Pero según yo sí tenía. Y tiene sentido que no te hayas enfermado porque tú estabas convencido que no te ibas a enfermar porque ya estabas enfermo. Olvídate, estaba súper convencido que hasta a veces ni mascarilla usaba y todo. Ese es el poder de las creencias. O sea, la creencia de una persona es como que todo. A veces, si al principio de la vida, digamos, cuando una mujer, por así decirlo, o mujer o hombre, han tenido dificultades amorosas en toda su adolescencia, ya llegan a sus 20 creyendo que tienen mala suerte en el amor. Ok. Y si no se dan cuenta que pueden cambiar ese destino, que de repente sí hay alguna alineación, digamos, en la carta astral que sí es complicada, pero si ellos ya de por sí se rinden, siempre van a tener mala suerte, porque es como que ya de por sí están predeterminados y así les toque pues el hombre o la mujer de su vida, lo van a arruinar porque ellos van a ver, o sea, en su subconsciente, porque el subconsciente pues lo es casi todo en una persona. En su subconsciente van a ver defectos donde no lo hay, van a ver fantasmas donde no lo hay y van a arruinar esa relación. Claro. Entonces, por ejemplo, en personas así uno puede decir, ya, sí, se cumple la carta rajatabla, pero es porque nunca se cuestionaron que podían cambiar eso. Claro. Por las primeras experiencias que han vivido, que parten pues de sus propias debilidades y todo, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, yo conozco una persona que tuvo 2 decepciones amorosas, digamos, en su adolescencia, pero aprendió de esas
y ya en su tercera relación fue la definitiva, o sea, y en donde también hubo problemas, pero los supo gestionar, y ella no se considera pues de que tiene mala suerte en el amor. Uh-huh. Simplemente dice, bueno, al principio pues estaba chibola, aprendí y ya, ¿no? Entonces mucho tiene que ver lo que uno cree de sí mismo, ¿no? Y lo que uno cree de su vida. Uh-huh. Y no dejarse etiquetar por las primeras vivencias que uno tuvo, ¿no? Uh-huh. O sea, se me viene a la cabeza una pregunta general, que es, entonces, ¿la astrología sí nos sirve? No, porque como en los casos que mencionas, ¿no? Si la persona es débil, en el sentido de que no, por el motivo que sea, porque haya tenido la vida un poco más fácil, porque haya heredado cosas, lo que sea, no supo desarrollar el instinto de sobrevivir en el día a día con los problemas que pueden ser económicos, familiares, de todo tipo. Uh-huh. Y te dan una carta astral y te sale, o sea, como para completarla todavía, te sale todo lo malo en la carta astral. Y tú tienes esa forma de ser. ¿Eso no te hundiría más? ¿O es poco probable que pase eso? Nunca es nada tan extremo, creo yo, porque, o sea, siempre hay aspectos buenos y aspectos malos. Ajá. O sea, es bien difícil. ¿Es bien difícil que salga todo para mal en la carta astral? Sí, o sea, sería... Pues, ¿pero te ha pasado alguna vez? Lo que me ha pasado es que veo, no sé, más cuadraturas y oposiciones, pero siempre hay, no sé, pues alguno que otro trino o sextil que son alineaciones positivas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, siempre en toda carta astral hay un Júpiter. Y donde cae Júpiter, generalmente en ese aspecto de la vida va bien. Pero a veces de repente la persona se enfoca en todo lo malo y en lo que le podría ir bien no. Claro. Porque simplemente le da toda su atención a todo lo malo. Entonces es por eso ahí que entra el libre albedrío. Claro, y es que en ese caso sí serviría. Porque si esa persona por alguna recomendación, o sea, perdón, en todos los casos sirve. Solamente digo, me pongo en el caso de las distintas personalidades, ¿no? En ese caso, por recomendación de alguien va y le dice, oye, anda que te lean tu carta astral. Va y le dicen eso, despierta algo en él cuando alguien te va a decir, oye, tú, según tu carta astral, está para que seas todo lo contrario a lo que está pasando ahorita. Entonces, ¿qué? ¿Qué me está pasando? Y despierta eso y puede cambiar toda su situación. Es verdad, pero sigue dependiendo de la persona. Ajá, claro. Porque puede ser como que ya pasa eso y puede ser que sea una motivación momentánea. Que diga, ya, sí, no. Pero después, porque siempre gana, o sea, si uno no tiene fuerza de voluntad y disciplina como para decidir que no, ya yo decido dejar atrás estos defectos y ya potenciar mis cualidades, si uno no tiene la disciplina de crear un nuevo hábito, va a jalar los viejos hábitos. Entonces, por más que la persona esté motivada en un principio, que me ha pasado varios casos, que le he leído pues a otras personas, que en el momento sí, ay, me has abierto la mente. Claro. Sí. ¿Qué te han dicho? Ajá, sí, ahora sí, ya sé que debo cambiar todo. La veo a los meses y igual o peor. Y es porque, ay, no, es que no sé. No puedo con esto. No puedo con esto. Ya se dejan llevar por su propio ser, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, hasta en eso, o sea, ya mucho depende. O sea, la carta astral es una guía. Uh-huh. Yo la considero una guía. Uh-huh. Es algo así como que te haga un examen de salud, pues, ¿no? Ya. Mira, estás perfecto en esto, pero ten cuidado con tus emociones de repente fuertes porque tienes una venita en la cabeza y si tienes algo fuerte puede explotar, algo así. Uh-huh. Ya como que un mapa general. Uh-huh. Pero ya queda en la persona si de repente, pues, si le dicen, no tienes tendencia a la diabetes, ya, porque genéticamente, de tu familia, etcétera, ya depende de la persona si se cuida. Claro. Y hace que la diabetes nunca aparezca, uh-huh. O si se desbanda comiendo, pues, dulce, grasa y todo lo demás, y ya sigue su destino, pues, ¿no? Claro. Es algo así. Uh-huh. Es algo así. Simplemente es un mapa que te dice si en qué aspectos de tu vida te va a ir muy bien, en qué otros te va a ser difícil, pero al final si uno sabe gestionarlo, donde se supone que te iría difícil,
te va mejor y hasta te puede ir excelente. Uh-huh. Y en donde te va excelente te puede ir más excelente, pues, ¿no? Claro. Y así. Y también para mal, ¿no? O sea, si uno pues ya de por sí... Porque dicen, y eso yo lo he leído psicológicamente, que los defectos que no corriges con los años empeoran. Entonces, de repente pues a tal persona pues le va bien en ciertos aspectos según la carta y mal en otros. Pero se enfoca tanto en lo mal que le van que ya pues en sus 40 años o 50 años le va mal en todo. Uh-huh. Pero eso es porque ya la propia persona pues arruinó, digamos, por así decirlo, su destino. Claro. Yo tengo una duda. ¿Ser positivo es bueno o es malo? Igual, viceversa, ser negativo, según la astrología. Todo en extremo, y eso es mi opinión personal, todo en extremo es malo. Todo en extremo es malo. El positivismo extremo o el negativismo extremo es malo. Ok. Digamos que yo diría, y es un término que sí lo leí en algún libro, sí creo en un positivismo realista, algo así. ¿Ya? Que es, no, estaba con la palabra optimismo realista, algo así era la combinación. Pero es, claro, siempre esperas lo mejor, siempre esperas que te vaya bien, pero no es como que vivas en un mundo de fantasía creyendo que no va a haber dificultades. Claro. Sino que cada dificultad que se presenta la ves desde otra perspectiva y sabes que a pesar de esa dificultad te va a seguir yendo bien porque vas a aprender de eso, que te va a ayudar a desarrollar otras cualidades. Uh-huh. Y eso te va a llevar a algo mucho mejor a futuro. Uh-huh. Entonces, eso es positivo. Claro. Pero alguien que piensa, no sé, pues, o sea, es algo así como que cruzas la calle. No, es que claro, yo creo que hay niveles de positivismo. Claro. Dice, no voy a trabajar porque mañana sí o sí me saco la tinga. Claro. O sí. De aquí en un año. No voy a trabajar porque en un año me saco la lotería o ese millón. ¿Para qué voy a trabajar? Claro, eso es irreal. Sí, sí. O alguien pues que dice, no, a mí me sale pues en mi carta que siempre voy a que siempre voy a tener que nunca voy a tener un accidente, ¿no? Ajá. No se ve ninguna alineación y cruzo la calle sin mirar y pum, un carro. Claro. Porque obviamente hay ciertas cosas donde uno tiene que tomar previsiones, ¿no? Uh-huh. De repente también cuidarse con ciertas personas, o sea, hay personas pues que de repente pues como que parecen muy buenas todo y como a la persona en cuestión dice, pues no, en mi carta sale que siempre voy a tener buenos socios. Uh-huh. Pero no es siempre, es la mayoría de las veces. Claro. Pero siempre va a haber una ocasión porque en 1,000,000 pues tiene que haber alguien de repente que es mala persona. Uh-huh. Y lo estafa. Entonces la otra persona dice, no, pero si en mi carta decía tal cosa, pues no. Pero no, era simplemente que cometió el error pues de no ver las señales, porque siempre hay alguna u otra señal por confiarse demasiado. Claro. Ahora, cuando te llegan a hacer estas consultas, ¿qué te ha tocado más? ¿Gente que está esperando que se sorprende con lo que le dices? ¿O te ha tocado que sí están completamente alineados con la información que están recibiendo? No, generalmente siempre coincide. O sea, sí, siempre coincide. Ajá. Siempre coincide porque tal vez también mi forma de leerlo es tocando varias variantes, ¿no? Entonces le puedo decir, tú puedes ser algo así o puede ser así, dependiendo de las alineaciones. Y ya siempre pues tinca pues, ¿no? En alguna de las variantes. Y de ahí te agarras. Ajá, claro, porque ahí ya le veo el sentido y digo, la persona es tipo así, pues, ¿no? Y bueno, también con algo de psicología ya uno va ahondando en el asunto, ¿no? Eso te quería preguntar también un poco, ¿cómo se relaciona la astrología con la psicología? O sea, hemos hablado de que uno cambia su destino, hemos hablado de todos estos temas al inicio del podcast, pero en sí, ¿cómo lo relacionarías tú íntegramente la psicología con la astrología? Yo creo que están infinitamente relacionados totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque, como te describí en un principio, los planetas representan aspectos, digamos, del ser humano. Ajá. Las casas representan aspectos de vida. Y si te das cuenta, cualidades y defectos forman parte de una psicología. Uh-huh. Entonces,
entender el sentido de la psicología en sí ayuda mucho a interpretar una carta. Es más, yo creo que si he tenido facilidad para eso es porque a mí desde chiquita me gustaba mucho la psicología. Y leía libros, después cuando apareció internet, todo en internet, toda la información. Todo de psicología. Todo de psicología. Entonces, es como que gracias a la psicología tú puedes deducir ciertas cosas. Por ejemplo, un sol en Aries, uno ya sabe que de por sí es impulsivo. Ok. Ya, si la persona pues te dice, ¿no? Sí, lo que pasa es que, no sé, notas que le echa todo la culpa de los demás. Ah, ya, sí. No, sí, que Mi mamá era ajá, así conmigo y yo soy así. yo soy así. Y eso, ahí uno deduce, ya, este tiene el aspecto de sol en sombra. Y por ende, todos los demás aspectos tienen que tener, digamos, sentido en ese lado y puede que estén en sombra. Uh-huh. Entonces, sus emociones también, caigan el signo que caigan, van a tirar más para la sombra porque simplemente es alguien que no se hace cargo de sus acciones. Uh-huh. Y ahí uno va deduciendo ya la lectura porque ya hay una información inicial que definitivamente esa persona en ese aspecto pues no asume nada. Uh-huh. Entonces de repente pues le toca la luna en Piscis. La luna en Piscis, en su luz, en su parte más luminosa, es espiritual y tiene mucha empatía y conecta con otros. Pero en un sol que uno ya sabe que no asume responsabilidades, definitivamente su luna en Piscis no se va a expresar así, sino que se puede expresar simplemente viviendo en su propio mundo. Como también Piscis se relaciona a la fantasía, a lo abstracto, es como que se autoengañe tanto que simplemente vive en un mundo paralelo sin pensar en nadie más. Uh-huh. Entonces, esas cosas más o menos uno va deduciendo conforme va leyendo a la persona, ¿no? O sea, y eso tiene mucho que ver con la psicología. Uh-huh. Y todos los aspectos son psicológicos. Uh-huh. Las cuadraturas, por ejemplo, se llaman cuadraturas porque son aspectos difíciles. Por ejemplo, no sé, un Venus en Libra, cuadratura con un Marte en Capricornio. Ya de por sí, ya uno por los signos deduce que uno con otro van a ser complicados porque Libra es muy suave en el sentido de que es muy diplomático. Uh-huh. Y su sombra es que no sabe decir no. El Capricornio es muy imponente. O sea, si está convencido de algo, lo va a ejecutar sí o sí. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer. Exacto. Entonces, una alineación tipo Venus, donde uno busca el confort, el placer, uh-huh, que representa eso, y un Marte que representa la acción, uh-huh, eso en una persona se interpreta como: a mí me gusta hacer lo que yo quiero, pero muchas veces lo que yo quiero es dañino para mí. Okay. Entonces, busco mi Venus, porque eso es lo que al final aspiro, digamos así, pero mi Marte, como es tan impulsivo, acepta cualquier cosa. Y ahí es donde me doy contra la pared. Entonces, por ejemplo, ese aspecto, ya de por sí, sin necesidad de saber qué es cuadratura, ya uno lo ve como que difícil. Uh-huh. Lo que se dice como para corregir esas cosas, digamos así, es que siempre se encuentre un equilibrio. Uh-huh. Porque todo tiene su contrapuesto. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo se pueden fluir las energías? El Venus aprovecha la parte tranquila y diplomática de Libra para calmar su impetuosidad en el Marte. Y el Marte, a su vez, contagiarse de esa calma y sí tomar acción, no quedarse, digamos, puro Venus de, me siento bien, me quedo acá y no hago nada más, ¿no? Sino que le genere ese impulso que necesita para saber cuándo tomar acción y cuándo debe esperar. Uh-huh. Entonces, y eso también es parte psicológica, porque uno ahí ya como que puede aplicarnos a la psicología cognitiva, ¿no? Claro. ¿Ese es en el hipotético caso que sean pareja? ¿O en general la relación de ese signo con otro? Independientemente del género. Yo lo expresé en una carta natal, o sea, una misma persona en diferentes aspectos de su vida.
una misma persona en diferentes aspectos de su vida. Sí. Claro que eso llevado, es aplicable a todo, porque eso llevado a una sinastría que es las dos cartas astrales de dos personas. Uh-huh. Eso lleva a una sinastría. Digamos que el Venus de una persona hace ¿Qué es cuadratura. una sinastría, perdón? Es la combinación de dos cartas astrales donde se ve según la carta astral de cada persona qué tanto son compatibles. ¿Como para que hagan dos parejas? ¿Algo así? Como para que evalúes las cartas astrales de una pareja de esposos o de novios. Claro, o sea, es tu carta astral relacionada a la otra carta astral, cómo es la dinámica de la relación y, digamos, en qué aspectos les puede ir mejor y en qué aspectos, digamos, pueden conflictuar. La compatibilidad pura nunca existe. Claro. Siempre hay variantes, ¿no? Porque a veces también se escucha bastante, ¿no? No, si eres Virgo, tienes que estar, no sé, con un Tauro, por así decirlo, ¿no? Eso yo recientemente noto que sobre todo las damas lo tienen muy en cuenta. O sea, estás en una reunión, por ejemplo, y no sé, ¿no? Están ahí hombres, chicas. Oye, tú eres tal signo, haría bonita pareja. Mientras que los hombres estamos pensando en, no sé, en la lluvia o en cualquier cosa, en un extraterrestre bailando salsa. Las mujeres están siempre pensando en el signo, así. Tú eres y tú eres el otro signo. Y eso es irreal porque, como te habrás dado cuenta, o sea, cuando te hablo de la carta astral es un mundo. Ajá. Son diferentes planetas, o sea, son todos los planetas del espacio y 12 casas también. Entonces, y todos los signos. Y todos los signos. Entonces es una combinación así y lo tienes que interpretar desde una parte, o sea, que se relaciona con la psicología. Entonces, eso reducirlo a solo el signo del sol, que ni siquiera de repente pues es generalmente, o sea, siempre, nunca va a ser un sol puro, pues. Claro. Cuando dices signo del sol te refieres solamente al signo de la persona. Sí, exacto. Nada más. O sea, que porque eres Sagitario eres así, sin leer nada más. Ajá. No, como que no está completa la información, por lo que te entiendo. Exacto. Y es más, o sea, yo creo que así personas que pueden salir en sinastrías ya como que con aspectos muy difíciles y que uno diga a primera instancia, no te metas con él porque no se va a complicar. Siendo dos personas, yo creo que mucho depende de la voluntad de las dos personas. Claro. Porque, no sé, si tú eres muy impulsivo y la otra es muy pasiva, y simplemente se entercan en que ambos son como son y punto, obviamente esa relación no va a caminar. Claro. Pero si tú le ayudas con tu impulsividad a tomar acción a la pasiva y la pasiva más bien te ayuda a ti a calmarte, entonces ahí ya hicieron una complementariedad. Sí. Entonces ahí ya pueden ser compatibles. Entonces la sinastría simplemente te dice la dinámica, pero ya queda en las dos personas ver cómo integrar lo dicho, pues, ¿no? Cómo solucionar, digamos, los aspectos difíciles y cómo integrarlo todo para que la relación mejore. Pero hasta ahí, como te digo, igual sigue funcionando el libre albedrío, porque todo depende de las personas. O sea, la carta astral, la sinastría, que son las lecturas, digamos, más comunes, te dan una guía. Claro. Pero depende de la propia persona saber cómo usarla, ¿no? Y me imagino que también de las vivencias, las experiencias, de todo lo vivido en infancia, adolescencia, claro, en absolutamente todo lado, porque eso creo que también juega un papel bien importante, no solo no sé cómo en la astrología, pero sí en la psicología de la persona, ¿no? O sea, puede ser que imites comportamientos por amor de alguien que de repente no deberías imitar un comportamiento, que puede ser incluso tu padre, tu madre. Exacto. Pero puede ser también que por amor imites todo lo contrario, ¿no? O sea, que hagas un contraste. Por ejemplo, si tu papá, no sé, pues era alcohólico, mujeriego, tú decides que cortar ese patrón. Ajá. Claro, ahí viene la decisión de la persona. Por ejemplo, yo conozco una familia donde la mayor de 7 hermanos tuvo un papá golpeador y que le gustaba tomar mucho. No llegaba al punto de alcohólico, pero cuando tomaba mucho le daban los diablos azules, entonces se volvía agresivo y le pegaba a su mamá. Ella decidió
que definitivamente jamás iba a estar con un hombre así. Claro. Y se llegó a casar con un hombre súper caballero y que más bien de agresivo no tenía nada, ¿no? ¿Y a ella no le brotó? Ella, por ejemplo, decía que sí tenía reacciones, pero ella lo reconoció. Reacciones agresivas con las palabras. Ajá, hiriente. Hiriente, exacto. Que su esposo le decía incluso, o sea, preferiría que me pegaras porque con tus palabras me matas. Ajá. Pero ella sí, o sea, cuando se dio cuenta de eso, como que empezó a moderar su boca, pues, ¿no? Y no decir las cosas o sea, lo primero que se le salía, sino que simplemente a calmarse. Por ejemplo, ahí se ve una reacción innata de ella. Pero de por sí ella ya estaba tan enfocada en cambiar ese destino, porque ella desde un principio dijo, no, yo no me voy a meter con un hombre así. Sí. Entonces... Que era más fácil que lo identifique. Ajá, que identifique y que incluso pueda reconocer sus propias reacciones agresivas que pudiera tener manifestado en otra forma. Porque en lo general tampoco era que era agresiva, que hubiera podido serlo a la versión de su papá, ¿no? Claro. Pero no, o sea, sí tenía eso de ser hiriente, eso sí, pero que también lo supo reconocer, porque ya de por sí creo que ya desde un principio, al haber tomado esa decisión, ya eso como que abre la mente. Y abre la mente para ver cosas que de repente pues otros se entercan en no ver. Pero por ejemplo está el caso de sus hermanos. ¿Cómo eran sus hermanos? O dos de sus hermanos, uno se volvió golpeador igual que su papá. El otro era agresivo con las palabras, que insultaba a la mujer. Pero justo el más pequeño, que vivió muy poco con el papá, solo 4 años, y que casi ni recordaba, más bien es totalmente diferente. O sea, los dos menores, Ajá. el que le sigue, digamos, el que le sigue en mayor, también, o sea, tuvo más tiempo con el papá, pero igual su personalidad es otra, pues, ¿no? Entonces, ahí se ve que todos tuvieron las mismas vivencias, pero gracias a la decisión y a la interpretación que cada hermano le dio, tuvieron destinos completamente diferentes y mostraron personalidades diferentes. Y gracias al tiempo también, porque los que más vivieron, claro, los que más vivieron con el papá son los que más se parecían. Pero ahí está la hermana mayor, que te digo. La hermana mayor es la que se ganó con todo. Claro, es la que pagó los platos rotos completitos. Pero aún así no siguió el patrón, digamos así, ¿no? Entonces, por eso es algo, o sea, bastante complejo y demasiado, digamos, profundo como para decir, ya, porque tienes esta carta astral, te va a ir bien en esto y te va a ir mal en otro. No, no es así definitivamente. O sea, simplemente las personas, o sea, sería ideal que lo tomen como una guía. Claro. Y que no se sientan en sus laureles, digamos así, o duerman en sus laureles pensando ya, esto me dijo, ya, y así será. Sino que vean la manera de cómo aprender de eso, cómo aprender de lo difícil y potenciar pues lo que se les da bien, pues, ¿no? ¿Y te han tocado casos donde hayas dicho, wow, en este caso, indudablemente la astrología le ayudó demasiado? O hasta le salvó la vida, no sé, por alguna guía que necesitaban y no la habían escuchado por ningún lado hasta que se las dijiste. Sí, que justo es la hermana del hermano donde nos conocimos, o sea, mi amiga. Ella, por ejemplo, yo creo que ha sido la persona que más ha sabido como que, digamos, potenciar lo que yo le he dicho. Ah, ya. Es que también si te tiene de amiga, te tiene ahí como para que le digas cada consejo. Pero igual tengo otras amigas que igual no me hacen caso, pero... Ah, sí. Ajá. O me hacen caso en unas cosas, en otras no. Pero a ella cuando le he leído, porque le he hecho varias lecturas de Revolución Solar, que es la carta anual de su propia carta astral y todo, es como que igual hay cosas, o sea... Que no se pueden... O sea, que son más difíciles, ¿no? Entonces, claro. Como que... Me imagino que esas cosas más difíciles tienen que ver ya con la personalidad de cada uno. Sí, algo muy innato. Ajá, claro. Por ejemplo, ella es súper perfeccionista, ¿no? Entonces, eso hace que se estrese en ciertas situaciones. Pero ella me dijo,
después de 2 años que empecé a leerle de repente, que yo no pensé que había generado así un impacto en ella, pero me dijo que desde que yo le dije que tenía que aprender a fluir con la vida, ella ya empezó a tomar desde otra perspectiva las situaciones. Las cosas. Ajá, y empezó a complicarse mucho menos. Entonces, y ella me dice, pues no, si tú no me lo hubieras dicho, no me lo hubiera cuestionado. Claro. Y hubiera seguido de repente... Claro, estresándose. Matándose por algo que de repente era tan sencillo como que, oye, ya, no te estreses y sí, suéltalo. Suéltalo, ajá, exacto. Entonces, yo siento que por ejemplo en el caso de ella sí, o sea, como que la liberó de alguna manera, ¿no? Como que cambió su destino, ¿no? Ahora, hay gente, por lo que me cuentas entonces, por ejemplo, yo nunca me he hecho una carta, o sea, nunca me han leído la carta astral, salvo, la única experiencia es contigo esa vez, que fue rápido, fue algo como que fugaz, ¿no? Porque también yo estaba de salida. Una vez sí me leyeron la mano, pero, o sea, sin mi autorización. Yo estaba que entregaba, entregaba algo en el trabajo y bueno, estaba quedado así. Me agarraron la mano un ratito y me dijeron muchas cosas. ¿Y qué te dijeron? Muchas cosas que en ese momento no, que yo dije, estás loco. No, que no era. No, después pasó. Yeah. Y desde ahí yo dije, wow. Entonces yo, primera señal que dije, maña, qué raro. Porque yo escéptico por completo en todos estos temas, hasta ese entonces, hasta mi coincidencia contigo. Y muchas otras coincidencias como con el otro señor, el arquitecto Raúl del otro podcast también, con otros temas también similares de espiritualidad y tal. Pero me da mucha curiosidad cómo es que se relacionan todos estos temas finalmente con que cada uno tiene, o sea, puede cambiar su propio destino. Y hace un momento te preguntaba yo lo del positivismo, que por eso te lo pregunté, solo que se me fue. Por ejemplo, yo tengo personalmente, ¿no? Ningún extremo es bueno, sabemos, pero mi personalidad hace que a mí cuando estamos haciendo un proyecto o un plan, o sea, no puedo escuchar un comentario que haya un no por delante. Por ejemplo, no se va a poder, ¿no? O porque siento que solo con decirlo ya estoy haciendo que todo se alinee para que no pase. En cambio, si digo sí, claro, sin esos casos extremos de no trabajo un año porque me voy a ganar la tinga o la lotería, sin llegar a ese extremo, que si digo sí, mi mente, mi cerebro, mis fuerzas, mi contexto, el aire, todo se va con ese sí. Y cuando sale no, porque no siempre sale sí, ¿no? Cuando finalmente se dan las cosas y es un no, digo, ok, gracias por este no. Y tomo lo bueno del no y sigo para adelante. Que sí me parece como que una buena filosofía, o sea. Un punto medio, ¿no? Ajá, claro, porque es como que tú aceptas que te pueden decir sí, como que te pueden decir no. El positivismo extremo es como que a todo te tiene, o sea, todo lo que tú quieres va a salir y no es así, es real. Claro. Pero ahí es donde viene, pues, ¿no? La parte, pues, donde uno dice, bueno, si es no, es por algo, ¿no? Por algo pasan las cosas. Y ahí es donde te ahorras mucho sufrimiento, porque hay personas que el no para ellos es catastrófico. Y son como que años de sufrimiento por ese no que en algún momento le dijeron. Entonces, ahí tiene que ver mucho la forma como la persona haya aprendido a gestionar lo que le pasa. Que eso también es algo tan complejo porque es, o sea, las vivencias, el aprendizaje de la propia persona de las vivencias, la personalidad con la que nació, lo que aprendió, lo que cambió, lo que desarrolló, o sea, es todo un mundo. Y por eso, pues, en mi caso las lecturas, o sea, es como que la persona me termina contando parte de su vida porque tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, y con eso también uno puede interpretar mucho mejor lo que dice ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, ahora que has mencionado lo de la cartomancia, que creo que es la lectura de las manos.
Sí, cartomancia creo que es, no Sí, recuerdo el creo nombre. el nombre. Tauromaquia, algo así, no sé. Sí, No. pero es la lectura de las manos. Ujú. Yo en algún lugar leí o escuché que decían que hasta las líneas de las manos cambian. Y que eso depende de las decisiones también de cada persona. Ah, sí. Entonces, a ver, haciendo pues una deducción, ¿no? A ti te leyeron la mano y claro, en el momento no lo viste, pero de repente en ese momento ibas como que más en piloto automático, ¿no? O sea, tú ya tenías una manera de ser hecha, entonces de repente en ese momento no te cuestionaste nada y todo siguió su curso. No hubo ningún evento canónico, por así decirlo, que cambie las cosas y por eso de repente todo se cumplió tal cual. No, sí hubo. Eventos canónicos, Sí. pero que lo decían ahí en la lectura. No, solamente me hicieron una pregunta y yo respondí y me dijeron, eso no va a durar, esto va a ser así, así, así. Y, calla, loco. Y seguí mi camino. Dije, trae para acá mi mano. Y después, con los años, pasó. Pero, ¿hiciste algo para que no pasara si ya te habían dado esa profecía? No, ni siquiera me acordé. O sea, me acordé después, ¿no? Dije, de veras, este pata me dijo que esto me iba a suceder. No es que me acordé y a propósito claro. Lo hice pasar. Ya, ahí está. O sea, simplemente, o sea, esa lectura fue como que no existió para ti. ¿Por qué? Porque no la tomaste en cuenta. No, porque después, ya cuando pasaron los hechos, lo relacionaste. Porque como que tuviste así como que un recordar y ya, esto pasó. Ajá. Pero al no tomar los hechos en cuenta, eso hace que no tuviste o no te diste la oportunidad de cambiar lo que te decía. De repente, interesante. Si lo hubieras tenido mapeado o en mente, tú decías, no, yo quiero que funcione. Entonces, ¿cómo hacer que funcione? Ajá. O si simplemente hubiera creído lo que me dijeron en ese momento. Pero si ya voy con la defensa de, oye, ¿qué hablas? ¿Estás loco? Claro, o tomarlo de repente como recomendación, ¿no? O sea, de repente no creerle rajatabla, pero cuando tú ya vas viendo, porque siempre hay señales antes de, ¿no? De que esto más o menos no está funcionando, pero como... Sí, siempre hay señales. Como, o sea, tomaste en cuenta la recomendación de eso, ahí es donde tú dices, bueno, si me dijeron eso, por algo es, entonces ahí empiezas a corregir el camino. ¿Cómo resumirías de qué tan determinista es la astrología? O sea, como resumen, yo que soy una persona que recién, como te digo, habla del tema más de un segundo, diría y me queda claro que sí, te guía, te puede decir, y si estás por el camino incorrecto, esa guía puede hacer que te saltes al otro camino donde de repente tienes un potencial enorme en que destacar. Y si vas por el buen camino, te confirma que efectivamente vas por el buen camino y que puedes llegar mucho más lejos al que te lean la carta astral. ¿Es algo así o cómo lo dirías tú con tus términos más especializados? No, sí has captado la esencia, porque sí, yo también lo veo. O sea, es una guía, un mapa en general que te puede ayudar a ver, digamos, a ver la luz detrás de todo y si lo sabes aplicar, te puede llevar a un futuro mucho mejor que no necesariamente está determinado por la carta. Más bien yo creo que si de por sí no te dejas guiar por la carta, al final se termina cumpliendo porque simplemente actuaste en automático. Claro. Y es como que todo lo que dice la carta en negativo, por ejemplo, yendo a lo negativo se va a cumplir porque simplemente no hiciste nada por enderezar el camino. Claro, porque también de repente no sabías. Ajá, exacto. Por lo tanto, o sea, ¿dirías que es recomendable que sepan su carta astral? Sí, yo digo que sí. No, que no se obsesionen, porque hay gente que se obsesiona. Claro, que ya quiere saber el día a día. Sí, incluso de que, porque no sé, hay una ciencia astrológica que es la astrocartografía, si más no me equivoco, que es la revolución solar, o sea, cómo te va a ir desde tu cumpleaños de este año hasta el cumpleaños del próximo año. Y ya bueno, se saca de acuerdo al lugar donde pasas tu cumpleaños, pero hay otras personas que se obsesionan tanto con eso, que viajan exclusivamente a ciertos sitios
porque no sé, quieren conseguir pareja y la revolución solar sale que van a tener el sol, por decir, en casa 7, si es que se van al África, a un país del África, y van a ese país del África para eso, y se obsesionan con eso. Pero para mí eso no, o sea, hasta cierto punto de repente puede influir porque ya la persona está con esa idea y simplemente hay una profecía autocumplida. Claro. Pero si la persona no ha trabajado en sí misma, simplemente la pareja no le va a durar. Porque, y muchos toman la astrología así. Ah, ya. O sea, como algo muy determinante. Muy determinante. Y no es así definitivamente. O sea, yo le recomiendo a la gente que si se van a leer la carta astral, se la lean, pero que la vean como una guía. Y le saquen el jugo, porque sí se puede sacar el jugo. O sea, viendo los aspectos positivos. Porque básicamente, cuando he leído la carta astral es como una consulta psicológica. Claro. Porque es como que le digo, ya, estos son tus puntos fuertes, estos son tus puntos débiles. Haciendo esto, puedes equilibrar ese punto débil y potenciar ese fuerte. Entonces es prácticamente así. Y si lo toman así, van a mejorar grandemente, digamos, sus vidas. Y hasta yo diría que es incluso desde mi inexperiencia e ignorancia. Porque cuando tú vas a un psicólogo, que también sirve muchísimo, muchísimo, pero pienso yo que la gente cuenta lo que quiere contar. Es verdad. Salvo estés muy mal y realmente abras todo tu ser. Entonces, por eso es que no confío mucho. Sí confío, pero no en justamente cuando no abres todo lo que realmente debes abrir para que te puedas sanar. En cambio, con la carta astral no hay cómo ocultes nada. Ajá, sí, porque ya uno va, o sea, va diciendo digamos, las características o los aspectos y la persona ya solita te confirma. Ahora, algo importante. Yo creo que el hecho, ¿no? Que ya es la propia persona que lo busca, ¿no? De verte con un psicólogo, la palabra ya de por sí de psicólogo lo hace más formal. Entonces la persona lo ve al otro como una persona X, que sí lo tiene que tratar, pero sí se reserva ciertas cosas por miedo a ser juzgado. Claro. Entonces eso limita la psicología. Y también el psicólogo escucha la versión de la persona. Entonces la persona tiene su versión de los hechos, claro, pero ahí no cuenta el subconsciente. En la astrología, ya de por sí las personas que buscan eso tienen un sentido más místico del tema. O sea, ya van más abiertas porque saben que ahí va a salir todo, o lo intuyen, o lo sospechan, o presienten. Entonces ya de por sí su mente va más predispuesta a que, pucha, si sale eso que de repente lo ocultan con otros, ya pues caballero, lo voy a contar porque ya salió, pues, ¿no? En fin. Y te da la oportunidad también de ver las partes subconscientes que no se muestran, pues, ¿no? Que de repente un psicólogo no tiene esa facilidad de ir más allá porque simplemente pues el paciente no le quiere decir más, pues, ¿no? Entonces sí sería, viéndolo así, pues, ¿no? En términos prácticos, o claro, sea, como que de repente más efectivo pues la carta astral, ¿no? Claro, de repente si ya probaste con psicólogo y no ha resultado y no te resultó, quizás es que no contaste todo y tú crees que has contado todo, claro, pero en realidad has contado tu versión de los hechos porque quieres sentirte bien contigo mismo, en teoría bien, cuando en realidad te estás sintiendo peor de repente. Entonces puedes dar un salto a la carta astral para que te diga, porque ahí sí no vas a poder ocultar nada. Claro, incluso hay personas que, o sea, sienten que tienen un problema, ¿no? No sé, por ejemplo, lo que pasa en las relaciones de pareja, ¿no? Que el hombre dice, pues, ¿no? Ya para mencionar un ejemplo masculino, todas las mujeres que veo son, no me aman, me utilizan, no me quieren, ¿por qué? Que no sé qué. Y en eso se enfoca con la psicóloga, pues, ¿no? O el psicólogo. Y simplemente el psicólogo le dice, bueno, pero el amor propio, la autoestima, no sé qué, no sé cuánto. Y les dan algunas técnicas, lo pueden practicar, pero hay algo más atrás, porque eso no es normal. O sea, que alguien siempre pues le vaya mal, o un hombre con las mujeres, no es normal.
En la carta astral sí puede salir que ha tenido problemas con la mamá. ¿Ah, sí? Puede salir conflictos con la mamá Mira. o el papá. O con figuras de autoridad. O sea, te sale a detalle. Heridas emocionales también. El Quirón representa herida emocional y es un asteroide, digamos. Wow. Y ahí tú dices, pues no, ya, pero tú tienes el Quirón en casa 4, que es la del hogar. Entonces ahí ya reduces papá, mamá. No, pero mi papá murió. Ya, la mamá. Por descarte. Entonces, y ahí el otro pues dice, no, sí, tuve problemas, esto. Y hay uno que ya más o menos como que va conociendo el tema y lo relaciona y todo. Dice, bueno, los problemas que tienes con las mujeres es porque no has perdonado a tu mamá. Y eso hace de que, como nunca tuviste la aprobación de tu mamá, busques la aprobación de todas las mujeres de tu vida. Y esa necesidad de aprobación hace que las mujeres se aburran de ti o hagan lo que quieran contigo. Entonces, eso más o menos es un ejemplo de la diferencia entre lo que podría pasar en una consulta psicológica y una lectura de carta. Bueno. Increíble. Sí. La verdad que es un tema muy interesante. Muchas gracias por el capítulo de hoy. Gracias a ti. Es un capítulo... yo soy muy curioso, te cuento. O sea, yo últimamente, no sé, pero todo me da curiosidad. Entonces, enriquecedor, sobre todo por el detalle. Yo siempre trato de hacer preguntas para explicaciones nivel pollito, porque seguramente hay gente como yo que recién se interesa en estos temas. Espero tenerte por acá otra vez, obviamente, para muchos más temas. Y sobre todo que pueda ayudar a todas las personas que ven este podcast, este programa, en que de repente vayan encontrando algún camino o en todo caso enderecen el camino en el que andaban o en todo caso le encuentren algún sentido a todo lo que le están pasando en este momento, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? O sea, que esto sirva para ayudar a sus vidas y encontrar de repente pues un propósito mayor a todo lo que les pasa. Genial. Pueden encontrar a Vía Eteria en Instagram y Facebook como Vía Eteria. Sí, ¿Es correcto? Sí. @Vía Eteria. Sí, tal cual. Para cualquier consulta, cualquier absolutamente duda, lectura de carta astral, etcétera, sí, pueden ubicarla ahí en Facebook y en Instagram como @Vía Eteria. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Genial. Nos vemos hasta un siguiente capítulo. Hasta luego.